Sea usted bienvenido y tiene hasta 10 minutos para su exposición. Transitar de una política de transparencia a una política de rendición de cuentas. Ese es mi planteamiento principal, que es que no debe perderse y que toda la exposición va centrada en cómo alcanzar el objetivo. Fue la ley federal, se echó a andar gracias al impulso de la sociedad, ¿sí? No fue una concesión del gobierno, no fue una cuestión que se regala a la sociedad, sino que fue producto, presión de ese Grupo Oaxaca y del impulso que tuvo en los medios y en los medios de comunicación y en los medios académicos sobre todo. ¿Qué hemos hecho bien entonces? Hemos seguido una ruta clásica que deben seguir todas las instituciones en términos de cómo instaurar una política, en este caso la política de transparencia. Yo les conté en un primer momento que este derecho es un derecho bien fundamentado, bien protegido por el Instituto, y el Instituto hay una virtud, no se quedó solamente en la protección del derecho, se quedó en avanzar en una política de transparencia. Me explico. El derecho de acceso a la información está protegido por el artículo 6º, es una garantía fundamental que tenemos todos los mexicanos. Desafortunadamente, no todos los mexicanos tienen el paso siguiente, que es ir hacia una política de transparencia, que es lo que el Instituto ha hecho bien. La fase más cómoda podría haber sido: yo soy el garante, entonces yo me limito a cuidar que tú como ciudadano metas solicitudes de información y mi meta sea que haya mayores solicitudes. Okay, eso está muy bien como derecho de acceso a la información. Lo que ha hecho bien el Instituto es decir: yo voy a hacer una política de transparencia. ¿Qué significa una política de transparencia? Significa una política de llevar la información a los ciudadanos, esto es, por medio de los portales, por medio de otros medios, por medio de divulgación, por medio de capacitación, ¿sí?, a los servidores públicos, por medio de capacitación a la sociedad civil. Es decir, se ha preocupado el Instituto por crear una cultura de la transparencia. Un primer paso sería tener una agenda, una agenda disponible. Un segundo paso sería que un grupo que es el que define la agenda se interese por impulsar esa agenda. Y tercer paso, que esa agenda llegue a la parte legislativa como una propuesta para proponer al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. En el país eso se dio con el acceso, con el Instituto de Acceso a la Información Pública Federal, y se dio con el Instituto. Se reúne un grupo de gente, el Grupo Oaxaca en este caso, a nivel federal, se reúne un grupo de ciudadanos preocupados en el DF por la cuestión de la transparencia. Avanza primero la ley federal en el 2001, en el 2003 se instaura una primera ley de acceso a la transparencia en la Ciudad de México. Se dota, que es el siguiente paso, un tercer paso en la formación de una política, que es decir: vamos a hacer la normatividad, vamos a tener un órgano garante, vamos a acercarnos con la sociedad civil, que es muy importante, y vamos a tener una serie de elementos que nos permitan tener sanciones y reconocimientos a los involucrados en esta política. Hasta aquí creo que se ha cumplido la labor del Instituto, porque se ha cimentado muy bien esas primeras fases, digamos, de una instauración de una política, los pasos clásicos. Viene un cuarto paso, que es el que estamos ahorita, que se llama de legitimar a las instituciones. ¿Qué significa legitimar? Lo que ha hecho el Instituto, con base en su trabajo, es decir: soy reconocido por el gobierno se ha preocupado, nos ha apoyado, soy reconocido por el legislativo, ¿sí?, nos ha apoyado en términos de las reformas a la ley que necesitamos, y he logrado también legitimarme ante la sociedad, sobre todo ante la sociedad organizada. Un nuevo enfoque al tratamiento de los recursos de revisión. Los recursos de revisión se tratan actualmente por el área jurídica. El área jurídica no debe ser el área encargada de la resolución de recursos de revisión. Los recursos de revisión debe estar a cargo del Pleno por medio de ponencias, como trabaja el IFAI. Eso me parece importantísimo. Debe ser revisado en la forma en que se resuelve el procedimiento de recursos de revisión, debe ser resuelto también. Y tercero, debe cambiar la estructura de mando del Instituto. El Instituto está trabajando actualmente bajo una estructura en que los comisionados vigilan directamente cómo actúan las áreas. Debe darse una reforma en la que el Instituto pase por medio, las acciones del Instituto pasen por medio de la Secretaría Ejecutiva, directamente dependiendo de la Presidencia. Esas tres reformas interiores nos permitirán llegar a un ajuste de rendición de cuentas, a una política de rendición de cuentas que es la que necesita la ciudad. Un esquema que se debe responder a 4 preguntas. ¿Quién debe dar cuentas? ¿Ante quién debe dar cuentas? ¿Cómo debe dar cuentas? Y si debe haber sanciones en su caso que sean cumplidas. Esa es. Ahora, eso no es fácil, eso no es una cuestión que, digamos, se pone en una ley. Eso tiene que ver en realidad con 3 aspectos: tener un entramado normativo, tener una institución que lo haga
¿sí? Y tener los procedimientos adecuados. Ese es el reto que tenemos. Todo eso tiene que ver, lo recalco, con las preguntas que me hicieron ustedes, están muy ligadas. Una es, ¿qué otras? Empiezo con la parte del instituto. ¿Debe reformarse al interior para poder esa política de cuentas? La diputada Limón me decía, me discusionaba, ¿qué áreas presentan deficiencias? Bueno, yo creo que empezando tiene que ver con la estructura de cómo está trabajando ahorita el Pleno. Los recursos de revisión se están tardando mucho en salir. Yo sé que es una cantidad de recursos, pero creo que no estamos cumpliendo con lo que es el artículo 6º, que sean expeditos y que sean con base en un derecho autónomo. Tenemos actualmente, no tenemos una estructura adecuada para responder a los recursos de revisión de forma expedita, como lo dice el artículo 6º. ¿Qué implica esto? Que hagamos una reorganización del instituto en el que la área jurídica, los abogados que están en la área jurídica pasen a las áreas de los comisionados, que el recurso de revisión pase directamente a cada ponencia de los comisionados y que se resuelva en los términos marcados por la ley, que tengan un lenguaje ciudadano. Yo sé que ahí es importante una cuestión ahí, hay una parte legal que no puede dejarse de lado, pero sí podemos hacer que sea un lenguaje ciudadano mucho más concreto y que instauremos una cosa que nos falta, que tiene que ver con la pregunta de qué reformas a la ley. Más que reformas a la ley, y el comisionado Muñoz Soria decía, tenemos muchas leyes. Yo creo que ver en qué estamos fallando. Una cosa que estamos fallando es que no tenemos el sistema electrónico que nos pide la ley en su artículo 71. Ese sistema electrónico para resolver recursos no lo tenemos. Estamos utilizando una herramienta que es el correo electrónico, que no es lo mismo, que nos da muchos problemas en términos de que no es algo que depende de nosotros. Tenemos que entrar a un sistema electrónico que dé mucha facilidad para los recursos. Que los comisionados deben dedicarse a la cuestión toral, que es esta parte que les acabo de escribir de los recursos de revisión, pero también deben enfocar su atención en la política de rendición de cuentas. Es decir, deben dejar de estar al pendiente de las áreas. Se hace un programa operativo cada año. El programa operativo estaría a cargo del presidente directamente, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva, fortalecida en el sentido de que todos los directores reporten a la Secretaría Ejecutiva y esta reporte al presidente, de tal forma que los comisionados ciudadanos ya no estén al tanto de las operaciones diarias de las áreas, sino que se dediquen, básicamente, repito, a resolver recursos de revisión por medio de ponencias, de forma expedita y conforme dice la ley, y segundo, a que se dediquen a diseñar ese entramado de que necesita la rendición de cuentas. La mesa de diálogo es una cuestión en la que se sientan la sociedad civil, las OSCs organizadas, la sociedad civil organizada, representantes del gobierno y se sientan también del InfoDF. Bueno, lo que hay que hacer es transformar esa mesa de diálogo en eso que es precisamente una mesa de diálogo, en un sistema, ¿sí?, en el que se agregue las contralorías, la Contraloría Mayor de Hacienda y se agregue la Secretaría de Finanzas siempre como un órgano relevante en términos de presupuesto, que se aborden los temas, que se haga una legislación especial para esta rendición de cuentas en la ciudad y que nos garanticen entonces que vamos a tener 3 elementos, que es, y los 4 elementos que les mencionaba. ¿Quién rinde cuentas? Los entes públicos, ¿sí? ¿Ante quién rinde cuentas? Ante los representantes de la sociedad civil, que son las OSCs que están actualmente participando en la mesa de diálogo. ¿Y cómo? Pues a través de una, que es lo complicado, a través de una estructura jurídica que hay que definir. Pero ya no podemos dejar a un lado lo que hemos hecho. La mesa de diálogo es fundamental para seguir trabajando en el esquema de rendición de cuentas. Hay que ver qué es lo que tenemos mal diseñado en términos de los lineamientos. En el artículo 3 y 13 nos meten problemas a la administración pública, lo meten en problemas cuando alguien dice, yo quiero toda la información que tienen ustedes en sus archivos. Ah, ok, pero eso me cuesta mucho trabajo porque es toda la información, debe reglamentarse el artículo 13, no puedo darlo así como así. Eso a veces puede paralizar una institución, debe reglamentarse el artículo 3 y el artículo 13 para dar acceso a la información que piden los solicitantes. Los sindicatos, otra parte que quedó fuera de la discusión del año pasado fue la parte de los sindicatos, hay que retomarla. Yo creo que es un punto importante que tenemos ahí. Yo no soy de la idea de que el instituto tenga la facultad de sancionar. Les voy a comentar por qué. En términos conceptuales, para mí, el instituto o cualquier instituto de transparencia debe tender a reducirse. ¿Por qué reducirse? Porque si se abre más, significa que entonces el derecho de acceso a la información no está siendo respetado por las instituciones. Debe estar el esquema que están siguiendo las comisiones de derechos humanos en los países nórdicos. Es decir, ahí se iniciaron, pero cada vez las comisiones de derechos humanos son más pequeñas en términos de burocracia y de funcionamiento. ¿Por qué? Porque la sociedad ha asimilado el derecho, porque el gobierno ha asimilado el derecho, y entonces el instituto debe ser cada vez menor, ¿sí? Pero eso significa que llevemos una cultura de la transparencia a la sociedad y al gobierno.